Hola, bienvenidos al taller de química del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello y el día de hoy hablaremos sobre los elementos, los átomos y la tabla periódica. Fueron necesarios muchos siglos para alcanzar nuestra comprensión actual de los elementos químicos. Robert Boyle, un científico inglés, incluyó una definición de los elementos en su libro El químico escéptico, en el cual dice que si una sustancia es un elemento, no se puede descomponer en sustancias más simples. Además, afirmó que estas sustancias llamadas elementos serían consideradas como tales hasta el momento en que a su vez pudiesen ser descompuestas en sustancias aún más simples. Cuando se combinan dos o más elementos, se forma una sustancia claramente diferente llamada compuesto. Desde los tiempos de Lavoisier hasta nuestros días se han descubierto muchos elementos de origen natural y otros han sido sintetizados, hasta hacer un total de 115 elementos. El químico sueco Jöns Jacob Berzelius inventó un sistema sencillo de notación química que introdujo en 1814. Sus símbolos eran letras tomadas del nombre del elemento. Hoy en día estos símbolos se emplean en todo el mundo. El símbolo de un elemento no tiene más de 3 letras. La primera siempre es mayúscula y la segunda y la tercera, si las hay, son minúsculas. Los nombres de los elementos y sus símbolos provienen de muchas fuentes. Algunos nombres tienen su origen en palabras latinas, griegas o alemanas que describen una propiedad característica del elemento. Otros deben su nombre al país o al lugar donde se descubrieron o lo han recibido en honor de científicos famosos. Por ejemplo, el nombre del elemento bario proviene de la palabra griega baris, que significa pesado. El nombre del elemento germanio se deriva de Germania, el nombre en latín de Alemania. Una tabla periódica proporciona gran cantidad de información acerca de los elementos, cada uno de los cuales se clasifica como metal, no metal o metaloide. A las filas horizontales de la tabla periódica se les conoce como periodo, mientras que a las columnas verticales se les llama como grupo o familia. Los metales son aquellos que aparecen en celdas de color rosa. Estos adquieren un lustre metálico brillante cuando se pulen. Los metales no tienden a combinarse químicamente unos con otros, pero sí reaccionan con los no metales para formar muchos y muy variados compuestos. Los no metales son los que aparecen en las celdas de color azul. Entre estos se encuentran dos gases muy conocidos, el nitrógeno y el oxígeno, los cuales están presentes en la atmósfera. Los no metales también se combinan unos con otros para formar compuestos como dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, metano y amoníaco. Los metaloides son los que aparecen entre los metales y los no metales. En este caso aparecen en celdas de color verde. En general, sus propiedades también tienen un carácter intermedio. Por ejemplo, los metales son buenos conductores de electricidad, los no metales no son buenos conductores y los metaloides son semiconductores eléctricos. Se han descubierto más de 100 partículas subatómicas, pero muchas de ellas duran menos de un segundo. Solo se necesitan 3 partículas subatómicas principales, el electrón, el protón y el neutrón, para explicar las masas y las propiedades químicas especiales de los átomos. Lo que solemos llamar electricidad estática se debe a cargas eléctricas. A veces, al tocar un objeto después de caminar sobre una alfombra, se produce una chispa, que en realidad es una descarga de energía eléctrica. Las cargas iguales se repelen, no importa si son positivas o negativas. Caso contrario con las cargas opuestas, las cuales se atraen. El protón tiene una sola carga positiva, el electrón una sola carga negativa, y los neutrones no tienen carga. Todo átomo es neutro en términos de carga eléctrica, porque tiene el mismo número de protones que de electrones. Los protones y neutrones tienen prácticamente la misma masa, aproximadamente una unidad de masa atómica. La masa del electrón es prácticamente cero,
de modo que la masa de un átomo es fundamentalmente la de sus protones y neutrones. Esto quiere decir que la suma de los protones y de neutrones de un átomo recibe el nombre de número de masa. Otro de los conceptos importantes es el número atómico. Todos los átomos de un elemento en particular tienen el mismo número de protones. Se define el número atómico como el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Por otro lado, la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas unitarias se le llama mol. Esto quiere decir que un mol de átomos de cualquier sustancia contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de esa sustancia. Existen muchos casos de elementos donde no todos sus átomos tienen el mismo número de neutrones. Por ejemplo, algunos átomos de cloro tienen 18 y otros tienen 20. Los átomos de los elementos con diferente número de neutrones deben tener también distintas masas. A estos átomos de un elemento en particular que tienen masas distintas y número de neutrones distintos se les conoce como isótopos. La mayor parte de elementos tiene varios isótopos y todos ellos tienen prácticamente las mismas propiedades químicas. Veamos un ejemplo con el elemento hidrógeno. El núcleo de la mayor parte de los átomos de hidrógeno consta de un solo protón y no tiene neutrones. Este es el primer diagrama, la primera imagen. Tiene un protón y un electrón, no tiene neutrones. Este es el átomo de hidrógeno. Hay uno que tiene un neutrón, que es justamente su primer isótopo, se le nombra deuterio. Tiene un electrón, un protón y un neutrón. Existe un tercer isótopo de hidrógeno muy escaso, que se llama tritio. Este es radiactivo y su número de masa es de 3 porque tiene un protón y 2 neutrones. En el caso del hidrógeno es el único elemento donde esos isótopos tienen nombre diferente. Para los demás casos no sucede esto. La masa de un mol de cualquier sustancia expresado en gramos es la masa molar de esa sustancia. En esencia, esto significa que la masa de un mol de cualquier elemento monoatómico es simplemente la masa atómica expresada en gramos. Respecto a cualquier compuesto, la suma de las masas atómicas en unidades de masa atómica se denomina peso formular, o bien, si la sustancia se compone de moléculas, esta suma también se designa como peso molecular del compuesto. Para conocer la masa de un mol de un compuesto simplemente se suman las masas atómicas de todos los átomos representados en la fórmula y se expresa en gramos. Por ejemplo, para calcular el peso molecular y la masa del dióxido de carbono se calcula como sigue. Primero, un átomo por la masa atómica del carbono es igual a 1 por 12, esto es 12 unidades de masa atómica. Luego, 2 por la masa atómica del oxígeno es igual a 2 por 16, esto es 32 unidades de masa atómicas. Posteriormente, el peso molecular es la suma de estos dos resultados, por lo que es 42 unidades de masa atómica. Y la masa molar es el mismo resultado, pero se expresa en gramos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección.